Ya, no sé si ven la presentación en este momento. Sí Sí se se ve. ve aquí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, continuamos obviamente con la asignatura de legislación, calificación térmica y laboratorios. ¿Ya? Y hoy nos corresponde ver en la clase 2, que le llamé en el fondo para estos casos sección 2, nuevos estándares hidrotérmicos. ¿Ya? En la clase anterior, en cierta manera, vimos lo que establecía en una primera instancia la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Ya fuimos viendo un poco las exigencias que se establecieron en su momento, y a partir de eso fuimos viendo cómo fueron incorporándose en la medida que fue avanzando el país en decisiones políticas de ir mejorando los estándares, cómo se fueron incrementando algunos de estas exigencias. ¿Ya? Entonces la idea es que en la clase de hoy nosotros podamos hacer una revisión también de cómo ha sido la experiencia chilena respecto de ir también modificando y actualizando las exigencias, ¿ya? En el tiempo. Yo les comenté en la clase anterior que el año pasado, ¿cierto? Surgió una modificación en noviembre, ¿cierto? Del 2025, una modificación a las exigencias de acondicionamiento térmico que estaban definidas en la Ordenanza General y Urbanismo y Construcción. Entonces hubieron algunas modificaciones que marcan también ciertos desafíos respecto del diseño, y también respecto de cómo abordar también los proyectos y cómo abordar otras dimensiones que la normativa anterior, ¿cierto? No consideraba, ¿cierto?, dentro del desarrollo de las exigencias que se habían planteado. Entonces, la idea es que hoy día podamos ver el marco general, ya que son todos estos elementos que de alguna u otra forma llevan a nuestro país a ir estableciendo estándares, a generar una política pública orientada a poder mejorar la habitabilidad, establecer estándares de eficiencia energética, ¿cierto? Y finalmente generar edificaciones que sean más sustentables. Ya estoy admitiendo a dos compañeros, así que lo más probable es que van a ver que estoy haciendo eso. Ya salí un poco de la presentación, pero ahora volví a la presentación. Como les comentaba, la idea es que podamos ir revisando en cierta manera cómo se ha ido instalando una política pública orientada a promover, a incentivar, ¿cierto? Y a instalar finalmente la eficiencia energética dentro del desarrollo de la edificación nacional chilena. Eh, y obviamente, cuando vayamos avanzando también en las clases siguientes, vamos a ir viendo también cómo esto se articula de alguna manera también con las políticas de incorporación de criterios de sustentabilidad. ¿Ya? Ambas, la eficiencia energética y la sustentabilidad, van de la mano. Los primeros pasos los dimos nosotros en el área de la eficiencia energética, pero de ahí en adelante también hemos ido migrando, ¿cierto?, a un marco normativo, al desarrollo de sistemas de certificación que buscan promover también la sustentabilidad global, ¿cierto?, del desarrollo de un proyecto. En donde la eficiencia energética es una dimensión más, sigue siendo una de las más importantes, pero hay otras dimensiones también que se tienen que ir abordando dentro del desarrollo de proyectos, ¿ya? Y proyectos de edificación que tienen distintos tipos de uso, ya no solamente desde el ámbito residencial, sino que también desde el ámbito terciario, lo que es la edificación y equipamiento de uso público, comercial y oficina, en general.
Vamos a revisar en qué consiste básicamente esta modificación reciente respecto de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en cuanto a el artículo 4.110 que establece ciertas exigencias vinculadas específicamente con el acondicionamiento térmico y energético de alguna manera, ¿cierto? De las edificaciones de carácter residencial, ¿ya? El carácter residencial en cuanto a su alcance lo tenía hasta antes de la modificación. Vamos a ver que producto de la modificación este alcance se amplía, ¿cierto? A edificaciones del área de la salud y del área de la educación. ¿Ya? Entonces, estas exigencias ahora también aplican a esas tipologías de edificaciones. También vamos a revisar como última parte de la presentación y de la clase, obviamente, los estándares que de alguna manera se fueron implementando a través de los planes de descontaminación atmosférica que se generaron en nuestro país. ¿Ya? Los planes de descontaminación surgen a través del Ministerio de Medio Ambiente de nuestro país como una necesidad, ¿ya? Una necesidad que está asociada, ¿cierto?, a poder restituir la calidad del aire, ¿cierto?, exterior, ¿ya? Ciertas zonas de nuestro país, ciertas comunas, fueron declaradas como zonas saturadas porque sobrepasaban los niveles de contaminación ambiental en lo que respecta principalmente a material particulado. Y esto tenía una causa como principal derivada del uso de leña, ¿ya? Producto de los procesos de calefacción, ¿ya? Que tenía, bueno, el sector residencial, principalmente en la zona centro-sur de nuestro país, ¿ya? Entonces, a raíz de eso se establecen una serie de medidas como estructurales enfocadas a restituir esa calidad del aire. ¿Ya? Y eso consideró el sector residencial, consideró el sector agrícola, consideró el sector industrial, el sector transporte, se aplicaron una serie de medidas eh, enfocadas en reducir, ¿cierto?, el nivel de contaminación de estas fuentes principales, ¿cierto? De tal manera de poder mejorar, ¿cierto?, y restituir la calidad del aire exterior. ¿Ya? Y eso obviamente todo fundamentado por estudios y análisis asociados a la salud y enfermedades de las personas, producto de esta mala calidad del aire. ¿Ya? Entonces, esos son los tres puntos que vamos a abordar principalmente en la clase del día de hoy. En términos del marco general, ¿cierto? Que son todas las políticas que de alguna forma nos llevan a nosotros como país a establecer una política que busca finalmente incorporar, ¿cierto?, estándares de eficiencia energética, dejar las condiciones habilitantes en cierta forma para que la eficiencia energética y la sustentabilidad finalmente se instalen en nuestro país. Vamos a revisar obviamente ahora algunos de las consideraciones que de alguna u otra forma incentivan, ¿cierto?, esta política pública. Ya uno de los principales motores, ¿cierto?, que en cierta forma lleva a nuestro país a promover la sustentabilidad, ¿cierto?, tiene que ver con que nuestro país suscribe el Acuerdo de París en el año 2016. ¿Ya? Y en el contexto de ese acuerdo, Chile hace un compromiso, ¿ya? A largo plazo, ¿cierto? Se establece una meta en donde al año 2030, ¿cierto?, nuestro país tenía que ser capaz de reducir en un 30% las emisiones de CO2, ¿cierto?, por unidad de Producto Interno Bruto.
¿ya? Entonces, eso se hace con una medida comparativa respecto de lo que al año 2007 se estaba generando. ¿Ok? Entonces, reducir en un 30%, uno podría hacer una regla ahí, entre comillas, como una regla 3 simple, en donde de alguna manera la reducción de emisiones está asociado a la incorporación de eficiencia energética, de reducir las demandas y los consumos energéticos, ¿ya? De las principales fuentes consumidoras. Y de la perspectiva que nos convoca a nosotros, obviamente se establecen una serie de normativas que buscan restringir, ¿cierto?, de alguna manera, la demanda y las emisiones, ¿ya? Y eso es a través de estándares de diseño mejorados. Ahora, siempre teniendo presente un hecho que uno no tiene que perder de vista, que en general, por ejemplo, las normativas no son retroactivas, ¿ya? Entonces las normativas establecen ciertas condiciones mejoradas, ¿cierto?, para toda la construcción nueva que se desarrolle, ¿ya? Entonces, cuando yo digo sin perder de vista un factor, me refiero principalmente a la edificación existente, ¿ya? Porque el país de alguna manera igual ha ido implementando política pública asociada a reacondicionar térmicamente el parque existente, ¿ya? Porque si uno lo mira de una perspectiva macro, en definitiva, la construcción nueva, por muy eficiente energéticamente que sea, sigue siendo un consumo, ¿ya? Que yo voy teniendo. Va a ser menor porque es más eficiente, pero sigue sumando consumo. A diferencia del parque existente, que si nosotros lo reacondicionamos, lo mejoramos desde el punto de vista de la eficiencia energética, vamos a conseguir realmente un ahorro, ¿ya? Entonces, si uno hace una mirada también a los países más desarrollados, ¿cierto? Países europeos, cómo ha ido migrando su política pública también desde esta perspectiva, existe una mirada bien fuerte hacia el parque construido, ¿ya? Y cómo de alguna manera se van incentivando políticas para mejorar ese parque existente, ¿ya? Entonces, desde esa mirada, no tenemos que perder de vista esa edificación que ya tenemos en nuestro país, ¿ya? O sea, lo planteo también como un aprendizaje y también como algo que los países más desarrollados son abiertos también en plantear y decirlo, ¿ya? O sea, tenemos que de alguna manera abordar o hacernos cargo de las demandas y los consumos de energía de la edificación que ya tenemos, ¿ya? Por otro lado, y en relación a este acuerdo, ¿no es cierto? Eh, la eficiencia energética pasa a tomar un rol principal, ¿ya? Dentro de la política pública, es prioritaria, ¿ya? Se comienzan a establecer una estrategia nacional de energía, una política de energía y también una hoja de ruta energética, ¿ya? En nuestro país. De tal manera de poder generar el marco general, ¿cierto? De política que permite ir estableciendo eh, ciertas directrices con el objetivo de poder cumplir, ¿cierto?, con las metas que se propuso Chile y que se propone Chile en los distintos acuerdos internacionales que ha ido estableciendo, ¿ya? Por otro lado, lo que tenemos que tener presente es que la eficiencia energética y el mejoramiento térmico en general, ¿cierto? Va a suponer un mejor confort, ¿ya? Un mejor confort ambiental de la perspectiva térmica. Yo les mostraba, ¿cierto?, en la clase anterior
que en los estudios previos que se hicieron en la primera implementación, ¿cierto?, de la normativa térmica, en donde teníamos, ¿cierto?, viviendas, que casi el 40% de las viviendas tenían una temperatura ambiental interior por debajo de los 15 grados. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, cualquier medida que nosotros implementemos desde el punto de vista de la eficiencia energética, si bien es cierto, está asociado a un ahorro energético, viene de la mano de una mejora del confort térmico, ¿cierto?, dentro de esa edificación. Ahora, una mejora que puede ser en el confort térmico o en la cantidad de tiempo en la cual nosotros estamos dentro de ese rango de confort, si lo vemos desde la perspectiva como pasiva. ¿Ya? Ahora, por otro lado, también, obviamente, la eficiencia energética va a significar ahorro en términos de costos energéticos, pero también ahorro en términos de gastos de salud. ¿Ok? Desde la perspectiva del usuario. ¿Ya? Si tenemos personas en el fondo eh, que tienen alguna patología de origen respiratorio, etcétera, obviamente estar en un ambiente más confortable va a favorecer, ¿cierto?, la calidad de vida de esas personas y la salud, en definitiva, de esas personas. Eh, Ahora bien, estas medidas no solamente benefician la salud de los usuarios, o sea, ese es el principal objetivo, sino que también ayuda a la salud de la propia edificación, ¿ya? Porque obviamente al tener edificaciones que sean más eficientes, con mayor protección térmica en su envolvente, van a tener un menor riesgo de patologías, principalmente patologías asociadas a la humedad por condensación. ¿Ya? Entonces, en aquellos climas que, ¿cierto?, tienen niveles de humedad elevados, tienen temperaturas bajas, ¿cierto?, se generan ciertas condiciones ambientales de solicitaciones a la edificación que hacen que sea más probable la ocurrencia de condensación. ¿Ya? Entonces, en nuestro país, por lo menos, se ha dado que a pesar de que nosotros ya contábamos hasta antes del año pasado, ¿cierto?, con estándares de eficiencia energética, de acondicionamiento térmico en vivienda, se daba que de igual manera existían ciertos conjuntos residenciales, habitacionales, edificaciones, ¿cierto?, que tenían patologías de condensación. ¿Ya? Y porque en realidad la condensación es un problema multifactorial que en realidad depende de varios parámetros asociados a la protección térmica, asociados a la ventilación, asociados a la ocupación, ¿cierto? Cómo el usuario utiliza esa edificación, ¿ya? Y de alguna manera y la actualización de la reglamentación térmica del año pasado, ¿cierto? Recoge un poco esa experiencia y incorpora algunos otros elementos que son necesarios de verificar y que los vamos a ir viendo más adelante, ¿cierto? Dentro de esta misma clase. Por otro lado, siempre el país ha abordado todas las temáticas de sustentabilidad en términos de acuerdos, ¿cierto? En donde todos los ministerios interesados participan. ¿Ya? Ministerio de Energía, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? De tal manera de que la directriz sea una, ¿ya? Y la estrategia sea una, y la hoja de ruta sea una común para el país, y que desde lo que le corresponde a cada ministerio pueda aportar, ¿cierto?, en la implementación de
la sustentabilidad y la eficiencia energética. Yo les comentaba, ¿cierto?, hace un momento atrás, que en nuestro país también se estableció una estrategia nacional respecto de la incorporación de planes de descontaminación atmosférica. El cambio de los estándares en nuestro país se tardó mucho tiempo, ¿ya? Vimos en la clase pasada que los últimos estándares que nosotros teníamos vigentes se definieron en el año 2007, ¿ok? O sea, la primera etapa de la reglamentación térmica fue el año 2000, que se reguló, ¿cierto?, la aislación térmica del complejo techumbre. La segunda etapa se desarrolló el año 2007, en donde se incorporaron exigencias para los complejos de techumbre, muros y pisos ventilados y algunas restricciones asociadas a las ventanas, al desempeño de las ventanas, ¿cierto? Pero de ahí, en estricto rigor, a través de un cambio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, nos saltamos al 2025, ¿ok? Cuando en teoría el paso siguiente, de acuerdo a la planificación que se había definido originalmente, era tener una nueva versión, ¿cierto?, de los estándares el año 2010, ¿ya? Pero eso, por diversas razones, asociado a los que participan, ¿cierto?, también del sector y asociado a la industria, ¿cierto?, de la construcción, ¿cierto? El dar el siguiente paso fue un poquito más complejo, ¿ya? Y demoró más tiempo. Y una forma de introducir nuevos estándares asociados a las edificaciones fue el hecho de que algunas zonas de nuestro país fueron declaradas como zonas saturadas, ¿ya?, por material particulado. Ya eso a raíz de lo que les comentaba, ya que los niveles de contaminación estaban muy por sobre la norma primaria, y eso llevó a que el Ministerio de Medio Ambiente tuvo que intervenir, y dentro de esa intervención estableció también estándares en aquellas zonas que fueron declaradas como zonas saturadas. Ya se han establecido más de 14 planes de descontaminación, ¿ya?, desde que partieron por ahí por el año 2014, y eso llevó de alguna manera a anticiparse al cambio normativo que finalmente se llevó a cabo el año recién pasado, ¿ok? Entonces, de alguna manera, ciertas exigencias en algunas zonas de nuestro país se vieron en el fondo mejoradas producto de esta condición, ¿ya? Entonces, esa era la disyuntiva que se manejaba y la discusión que teníamos como país, porque no podíamos esperar a que todas las comunas de nuestro país fueran declaradas como saturadas para poder hacer este cambio normativo, ¿ya? Finalmente se logró, ¿cierto?, hacer un cambio que fuera transversal y fuera de aplicación para todo el país, indistintamente si tenía o no una condición de zona saturada. Y a partir de eso, ya tenemos estándares que podemos entender que son los que necesitábamos hace ya un buen tiempo, ¿ya? Por otro lado, existen una serie de resoluciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que establece de alguna manera que el ministerio es el encargado de ir actualizando los estándares de construcción en función a los avances tecnológicos que va teniendo el país. ¿Ya? Avances tecnológicos por un lado y desarrollo socioeconómico por otro. Entonces, desde esa perspectiva, está esa posibilidad de que el ministerio, teniendo presente estos dos aspectos, promueva e incentive los cambios normativos.
En esa misma línea, el mismo ministerio tiene la facultad, ¿cierto? Por otro lado, de desarrollar estándares técnicos para todas las edificaciones, ¿ya? De nuestro país, ¿ya? Eso, bueno, se establece a través de la misma Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y en ese sentido uno entiende de que las normativas, de alguna u otra manera, se tienen que ir adaptando, ¿cierto?, a los tiempos, por un lado, y obviamente a las necesidades de innovación. ¿Ya? Siempre desde la perspectiva de que exista el sustento científico, tecnológico, para poder hacer este salto, ¿cierto?, de calidad en algún momento. Eh, Como les comentaba, a pesar de que nuestro país desde el año 2007 ya contaba con ciertas regulaciones vinculadas al acondicionamiento térmico, existían patologías constructivas que seguían afectando en cierta manera a nuestra población, ¿ya? Que afectaban la salud de las personas, que afectaban las propias edificaciones, generaban ambientes poco habitables y que obviamente significaban, en el caso de la vivienda social, ¿cierto?, mayores gastos al Estado, ¿ya? De hecho, les comento, o sea, hubieron varios conjuntos habitacionales dentro de nuestro país, principalmente la zona sur de nuestro país, que por patologías higrotérmicas y en algunos casos de carácter estructural, tuvieron que ser demolidos, ¿ya? Conjuntos habitacionales de 500 viviendas, de 1000 viviendas, que por falencias técnicas constructivas y por falencias también en el estándar, porque el estándar, si bien es cierto, era un paso que nosotros habíamos dado, realmente no era el que necesitábamos, ya en atención a las condiciones climáticas y las distintas zonas térmicas que tiene nuestro país. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, se planteaba la necesidad de hacer un cambio, ¿ya? Porque teníamos problemas higrotérmicos y esos problemas higrotérmicos de alguna manera se explicaban, por un lado, porque estos estándares no eran suficientes para evitar ciertas patologías constructivas o ciertos fenómenos físicos vinculados principalmente con las humedades de condensación, ¿ya? En la línea de política pública, nuestro gobierno, ¿cierto?, aprueba una ley, que es la ley de eficiencia energética, y esa ley de eficiencia energética establece el carácter obligatorio de la calificación energética para la edificación de uso público, comercial y oficina. ¿Ok? Entonces establece un carácter obligatorio que se va a implementar de forma gradual, ¿ya? De alguna manera. En una primera etapa aplica, y así lo está haciendo ahora, aplica para la edificación residencial. En una segunda etapa va a aplicar para la edificación de equipamiento de uso público, comercial y oficina. Nosotros desde el año 2014 desarrollamos ya la herramienta de la calificación energética en nuestro país. Desde ese año empezamos a hacer calificaciones energéticas de forma voluntaria a edificaciones residenciales principalmente. Entonces, desde el año 2014 al 2024 se generó una data importante de información, experiencia respecto de la evaluación de proyectos en materia de eficiencia energética. Se lograron generar las condiciones habilitantes para que el sistema tuviera un carácter obligatorio, porque
se capacitaron profesionales, se generó todo un sistema en donde existen los evaluadores energéticos, en donde de alguna manera se establece una orgánica para que este sistema pueda funcionar. ¿Ok? Una vez que las condiciones ya están probadas, están instaladas, se da este paso de tener el carácter obligatorio y en la modificación de la ordenanza que se hace en el año pasado, se establece como una alternativa de acreditar cumplimiento de los estándares de condicionamiento térmico, la calificación energética. ¿Ok? Actualmente está en proceso de desarrollo, en su etapa final, de la herramienta de calificación energética que se va a utilizar para edificación de uso público, comercial y oficina. Ya es algo que ya está en proceso de cierre. Nosotros como CITEC participamos hace un par de años atrás del primer estudio, ya que estableció como la propuesta recomendada del sistema de calificación que había que desarrollarse para nuestro país. Y ya ahora otras consultoras, otras universidades ya están en el proceso final de cierre de la herramienta que nosotros en algún momento recomendamos. ¿Ya? Por tanto, hay una serie de iniciativas que de alguna u otra manera nos empujan hacia la eficiencia energética, nos empujan hacia la sustentabilidad. ¿Ok? Hasta antes de la modificación de la ordenanza, en su artículo 4.110, ¿cierto? Que se ejecutó el año pasado, la eficiencia energética o los estándares de eficiencia energética y sustentabilidad que se aplicaban a establecimientos de salud y educación no estaban regulados a través de la ordenanza. ¿Ya? Y ahí se hace un cambio importante porque el alcance de los estándares se amplía a estas tipologías de edificaciones, ¿ya? Que son los establecimientos de salud y los establecimientos de educación. Lo que no significa de que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, ¿cierto? Dentro de su política interna de desarrollo de edificaciones, ¿cierto? O infraestructura educacional o infraestructura de salud, no incorporaran ciertos estándares. ¿Ya? De hecho, nosotros como CITEC, el año 2012, participamos del desarrollo de unos estándares estándares de eficiencia energética aplicados a edificación terciaria. ¿Ya? Y eso lo desarrollamos a través como una consultoría que hicimos para la Dirección de Arquitectura, a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, ya que en el fondo que es el ministerio que en cierta forma llevaba los procesos de diseño y ejecución de obras de infraestructura educacional y de salud en nuestro país. ¿Ya? Pero teniendo en cuenta esos estándares que ya existían y otras adecuaciones que están vinculadas con el avance tecnológico, los costos, etc., en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en una etapa posterior, principalmente en esta actualización, incorpora ya estándares que están regulados a través de esta ordenanza para este tipo de edificaciones. Ahora, todos estos procesos de cambio normativo en nuestro país han tenido instancias de consulta pública y participación ciudadana. ¿Ya? No han sido procesos como cerrados, sino que han sido procesos abiertos, en donde se han configurado comités, ¿cierto? Comités técnicos que han participado, en donde han habido representantes de la industria, representantes de la academia, ¿cierto? Que son los interesados finalmente en que se implementen, ¿cierto? Estos estándares. ¿Ya? Por tanto, siempre estos procesos han estado abiertos, ¿ya? Se han abierto procesos de consulta pública donde cualquier persona
natural, profesional, usuario ya de vivienda, usuario de edificaciones en general, puede ser parte de esa consulta pública, ¿ya? Solamente debe sumarse a ese proceso, registrándose, accediendo a la información y generando las observaciones que estime en los plazos y en la forma que define el propio proceso, ¿ya? Entonces es algo que de alguna u otra manera se busca que la participación ciudadana, ¿ya? Por tanto, todos de alguna manera, los interesados, aportamos de alguna u otra manera, desde el sector que nos corresponde, desde la especialidad, desde la academia, desde la industria, desde el usuario, etcétera. ¿Ya? Ya, ese es el marco en el fondo general que en definitiva me pareció interesante que también ustedes conocieran, porque de alguna u otra manera es como el paraguas que de alguna manera va albergando y el eje central, ¿cierto? Que va canalizando todos los esfuerzos por implementar, ¿cierto? Distintas normativas, distintos sistemas para efectos de promover finalmente la integración de la eficiencia energética y de la sustentabilidad en nuestro país. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar al segundo tema que vamos a ver dentro de la presentación del día de hoy, de la clase de hoy, ya que son los cambios normativos eh, que sufrió la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. ¿Ya? Yo les he dicho bastante que tuvimos una modificación, ¿cierto?, el año pasado, el año 2025, y de alguna u otra forma la idea es presentarle qué es lo que está rigiendo hoy en día. ¿Ya? Eh, el año 2025 se hace, ¿cierto?, una modificación del artículo 4.110 de la ordenanza, en donde se incorporan otros aspectos que no estaban controlados. ¿Ya? Como se muestra en el esquema, se regula el porcentaje máximo de ventanas según orientación. ¿Ya? En lo que teníamos vigente hasta antes de esta modificación, se controlaba el porcentaje máximo, pero respecto al total de los paramentos verticales del envolvente. ¿Ya? Ahora el control de la superficie acristalada se hace por orientación, ¿ya? Porque obviamente dependiendo de la latitud en la que estemos dentro del país, ¿cierto? Van a haber zonas donde nos conviene abrirnos hacia el norte, cerrarnos hacia el sur y viceversa, ¿ya? Entonces, de alguna manera la normativa trata de integrar esas buenas prácticas de diseño, atendiendo un poco las solicitaciones climáticas que va a tener del punto de vista del acondicionamiento térmico. ¿Ya? Se establecen exigencias para la protección térmica de las techumbres, las cuales son mejoradas, es decir, son más estrictas respecto de las que veníamos teniendo. Se incorporan exigencias vinculadas a la ventilación. ¿Ya? Nosotros hasta antes de la modificación teníamos algunos elementos que estaban vinculados a la ventilación, pero eran todas como medidas prescriptivas, enfocadas ¿cómo se llama?, a generar un proceso de ventilación, pero un proceso de ventilación más bien natural, sobre la base de una ventilación pasiva, a través de la apertura de ventanas o a través de la creación de chaff para efecto de generar ventilaciones naturales principalmente. A través de la modificación se establecen por primera vez en nuestro país, ¿cierto?, dos normas de diseño de ventilación en edificaciones residenciales y no residenciales.
ya normas que establecen caudales de ventilación por usuario, por superficie, y en función a eso, obviamente se tienen que incorporar sistemas. Sistemas que pueden tener un carácter pasivo o pueden tener un carácter activo, ya pueden ser sistemas mecánicos, pero eso ya queda a criterio del proyectista. Acá lo importante es que se establecen caudales mínimos de ventilación y quien proyecta tiene que dar cuenta de que esos caudales mínimos se van a cumplir. ¿Ok? Se establecen exigencias de transmitancia térmica en muros, que ya las teníamos, pero esta vez son más exigentes. Se agrega el concepto de hermeticidad al aire, ¿ya? Es decir, se establecen exigencias de infiltraciones al aire máximas dependiendo de las capitales provinciales. Ahí lo vamos a ver más adelante, cuál es la modalidad que se utiliza. Se hacen más exigentes los requerimientos de protección térmica asociados a los pisos ventilados. Se incorporan exigencias de protección térmica asociadas a las puertas, que forman parte de la fachada o de la envolvente perimetral de la edificación. Se establecen exigencias asociadas a la permeabilidad del aire de puertas y ventanas. ¿Ya? Se incorpora la necesidad de integrar aislamiento térmico en los sobrecimientos. Eso de la perspectiva de las fundaciones. ¿Ya? Las fundaciones, un tipo de fundación estructural que se desarrolla en nuestro país, la fundación corrida. Esa fundación corrida consta de un cimiento y después un sobrecimiento de hormigón. Entonces, la idea es que ese sobrecimiento, de alguna manera, esté protegido térmicamente. ¿Ya? Después vamos a ver, creo que más adelante hay unos detalles de soluciones y ahí se puede explicar con más detalle que lo que es el sobrecimiento. Por si si no se llama de la misma forma o ustedes manejan el mismo término allá en Bolivia. ¿Ya? Entonces, como para que expliquemos bien qué es lo que es eso. Y además se incorpora, ¿cierto? La necesidad de hacer análisis de condensación. ¿Ya? Hasta antes de eso no había análisis de condensación. ¿Ya? Ahora tenemos análisis de condensación y el análisis debe hacerse de acuerdo a una norma de cálculo, que es la 1973, y debemos evidenciar mediante esa verificación de que no vamos a tener condensación bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad interior. ¿Ya? Dependiendo obviamente también de la zona climática donde estamos. Entonces, los cambios que se generan esta vez de alguna otra manera comprometen a distintos rubros, ¿ya? No sé, pues, a quién fabrica ventanas, al quien fabrica puertas, al que se dedica a revestimiento, al que se dedica a aislamiento, etcétera, 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 ¿cierto? Y eso obviamente significa también la necesidad de preparación. La necesidad de cambio, la necesidad de nuevas soluciones constructivas, de nuevos materiales. ¿Ya? Porque obviamente esta incorporación de nuevos estándares y mejoras a los ya existentes generan brechas. Y esas brechas de alguna manera se tienen que cubrir con nuevos actores ya en el sistema, nuevos productos, profesionales mejor preparados, ¿ya? Y eso es más fuerte aún dentro de nuestro país por sus condiciones climáticas en la zona centro-sur de nuestro país, ¿ya? Se mueve más o menos de la latitud, no sé, la zona centro-sur estará cerca del 25 al 56, más o menos. A ver, voy a salir un poco de la presentación. Apareció como una notificación, debe ser a lo mejor alguien más que se está uniendo. Acá está. Ya, ahí lo admití.
Perdón, ahí está. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, estas modificaciones significan un cambio, ¿ya? Un cambio de la forma en cómo diseñamos, un cambio desde el punto de vista también tecnológico, qué productos vamos a tener que utilizar ahora, cómo los integramos a nuestros proyectos, y cómo cumplimos finalmente las exigencias que nos están estableciendo, ¿ya? Respecto de la actualización, un cambio importante es lo que ya les comentaba. ¿Ya? El alcance de la modificación hace que las exigencias de transmitancia térmica máxima o resistencia térmica mínima, la exigencia de condensación superficial, intersticial, las exigencias asociadas a infiltración al aire y de ventilación, apliquen no solamente para la edificación de tipo residencial, sino que también para edificaciones del tipo educación y salud. Ya ese es un cambio importante. ¿Ya? Entonces, por eso hago mención a esto. Ahora bien, las modificaciones ya también implican o están asociadas a la dimensión física, física constructiva, ya del diseño. Porque en cierta manera se establecen exigencias de transmitancia térmica mayores, donde nosotros sabemos que la única opción que yo tengo, o sea, cuál es el objetivo final de esa exigencia de transmitancia térmica, poder reducir el flujo térmico a través de la envolvente, ¿cierto? Es decir, reducir las pérdidas energéticas. Ya entendiendo de que de manera muy general, dentro de una edificación, ¿cierto? Tenemos tres fuentes de pérdidas principales, indistintamente del tipo de uso de la edificación. O sea, tenemos pérdidas por transmisión, tenemos pérdidas por ventilación y tenemos pérdidas por infiltración. ¿Ya? Las pérdidas de transmisión se asocian principalmente a la protección térmica de la envolvente. ¿Cómo reducimos esas pérdidas de flujo térmico? Bueno, aislando de mejor forma los muros, aislando de mejor forma los pisos, las techumbres, las ventanas, las puertas, todo lo que elementos que de alguna manera dividen el ambiente exterior del espacio interior acondicionado térmicamente. ¿Ya? Y por otro lado, haciendo más herméticas las edificaciones para que no tengamos pérdidas por infiltración de aire. ¿Ya? Y ese concepto igual, a pesar de que en nuestro país ya se está hablando de las infiltraciones aproximadamente del año 2013, de eso nosotros como Universidad del Biobío participamos de la definición de los estándares que los definimos en el año 2014, más o menos, que están definidos esos estándares de hermeticidad que debieran tener las construcciones, y ese proceso de definición se desarrolló a través de proyectos de investigación. Desarrollamos un proyecto de investigación donde levantamos la línea base de nuestro país. Eso lo vinculamos con una premisa energética esperada de las edificaciones. Lo vinculamos a el desarrollo tecnológico que teníamos en ese momento en nuestro país, la facilidad o no de poder cumplir con nuevos estándares si existían edificaciones que sin ninguna mejora llegaban a los estándares, y finalmente establecimos qué estándares debieran ser los recomendados para nuestro país. Ahora, en ese contexto, esta fuente de pérdida de las infiltraciones se resuelve haciendo más herméticas las edificaciones. Y eso pasa por hacer un diseño donde la continuidad de la barrera de aire en la envolvente sea permanente, ¿ya? Es decir, no tengamos interrupciones de esa barrera, ¿ya? Desde esa perspectiva,
La hermeticidad del aire implica un desafío, ¿cierto? También para los sistemas constructivos. Hay sistemas constructivos que por su naturaleza son más herméticos que otros, y eso supone que la construcción liviana principalmente es la que tiene que cubrir una mayor brecha tecnológica, ¿ya? Para poder cumplir con ciertos estándares. Y eso también supone un desafío para quien proyecta, ¿ya? Porque quien diseña y quien proyecta debe conocer qué materiales, qué tecnología está disponible para poder mejorar ese desempeño en particular. Y por otro lado están las pérdidas de ventilación. Entonces también se establecen exigencias vinculadas a la ventilación, entendiendo de que eh, a ver, en nuestro país se dio algo, ¿ah? Que nosotros lo logramos visualizar. Ya, ¿qué pasaba antiguamente con nuestras construcciones? Eran pocos herméticas, ¿ya? Como eran pocos herméticas, tenían alta renovación de aire. Entonces, en definitiva, los procesos de ventilación de las edificaciones o las necesidades de ventilación de una edificación se resolvían principalmente a través de las infiltraciones de aire que tenían las edificaciones. Entonces, cuando de alguna u otra manera nosotros empezamos a incorporar estos estándares de hermeticidad, ¿cierto? Que veíamos en otros países, ¿ya? Empezó a generarse, o sea, nosotros empezamos a incorporar esos estándares porque de alguna manera queríamos hacer nuestras construcciones más eficientes energéticamente, ¿ya? Entonces, de alguna manera dijimos ya, mm, controlemos la hermeticidad. Empezamos a controlar la hermeticidad y eso empezó a generar mayores problemas de condensación en la zona centro-sur de nuestro país. Y porque en realidad la condensación, de alguna forma, se puede resolver a través de la ventilación. ¿Ok? Entonces, como hicimos las casas más herméticas o las edificaciones más herméticas, empezó a quedar en evidencia de que nuestras edificaciones no tenían previstos, en términos de diseño, sistemas de ventilación que permitieran renovar el aire para poder restablecer la calidad del aire interior. O sea, todas las edificaciones necesitan ventilación. Toda edificación, obviamente, que sea utilizada necesita ventilación, ¿ya? Porque nosotros mismos, como usuarios, generamos de forma natural, ¿cierto? Contaminación. Que si no se genera una adecuada ventilación, eh, el ambiente interior se contamina, ¿cierto? Con el propio CO2, y ese CO2 también nos afecta a nosotros. Se va a contaminar por las prácticas de uso que nosotros vamos a tener, por la cocción, por el tipo de calefacción que utilizamos, ¿cierto? Podemos generar otro contaminante que es la humedad, y esa humedad también va a generar ambientes malsanos, que de alguna manera también van a favorecer los problemas de condensación por un lado. ¿Ok? Entonces, eh, de alguna u otra manera, del punto de vista físico, todas estas problemáticas se tienen que resolver, ¿ya? ¿Cómo aislamos? ¿Cómo reducimos los problemas de condensación superficial e intersticial? Porque en definitiva la normativa actualmente establece exigencias de no ocurrencia de condensación, tanto superficial como intersticial, ¿ya? Cuando yo hablo de condensación superficial e intersticial, ¿ustedes entienden cuál es la diferencia entre una y otra? No sé si alguien me puede responder eso, de los que están presentes. ¿No?
¿Alguien tiene una idea? O sea, como para, en el fondo, saber, indistintamente de que esté bien o esté mal, o sea, no tengamos temor a eso, por favor. ¿Ya? La condensación superficial ocurriría en las caras interiores de los cerramientos y Sí, la intersticial sería eh, en las distintas capas que forman la sí, pared o el tejado. correcto. Eso es, eso es. O sea, la condensación superficial es la que nosotros finalmente vemos, ¿ya? Es la que se genera en la superficie del elemento constructivo de los cerramientos. Ya sea complejo de techumbre, complejo de muro, complejo de piso, ventana, puerta, porque todos los elementos del cerramiento o de la envolvente pueden verse afectados por condensación. ¿Ya? Normalmente la condensación superficial se resuelve con mayor aislamiento térmico. ¿Ya? Una forma de resolver la condensación superficial es aislando más o darle una mayor protección térmica. ¿Ya? Y el caso como más evidente es la de, por ejemplo, de las ventanas, en donde dependiendo del tipo de acristalamiento, vamos a ver mayor o menor condensación. Si tenemos una ventana de cristal simple, que tiene vidrio monolítico, ¿cierto? Vamos a ver con mayor fuerza la condensación superficial que si tenemos una ventana con acristalamiento doble vidriado hermético, un termopanel o DDH, ¿ok? Porque la transmitancia térmica de una ventana cristal simple va a estar del orden del valor 6, ¿ya? En cambio, una ventana con doble vidriado hermético va a estar del orden de los 3,5, 3,6, 3,2, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, no vamos a erradicar la condensación en ese elemento, vamos a ver que hay una disminución en la cantidad de la manifestación de agua. ¿Ya? Lo primero que tenemos que tener claro es que la condensación en sí está asociada a el vapor de agua que está presente en el aire circundante dentro de una edificación. ¿Ya? Que bajo ciertas condiciones cambia de estado, pasa de vapor a líquido, y cuando hace ese cambio es cuando nos empieza a generar problemas a nosotros en los elementos constructivos. ¿Ok? Y como bien dice la compañera, la condensación intersticial es la que se produce en las distintas interfaces de la solución constructiva, dependiendo de las materialidades que está conformada la solución constructiva, ya sea de cerramiento de muro, de complejo de techumbre o complejo de piso. Y esa condensación intersticial no se resuelve solamente con una mayor aislación térmica, ¿ok? Se resuelve teniendo en cuenta la protección térmica, pero también la posición de cada una de las capas que forman parte de la solución constructiva en atención a sus propiedades de conductividad térmica y en atención a sus propiedades de transferencia de vapor, ¿ya? Principalmente la permeabilidad del paso al vapor de agua. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros como experiencia en Chile, la condensación intersticial es la más dañina porque no la vemos y actúa y genera problemas en los revestimientos y pudiese generar inclusive problemas de carácter estructural dependiendo de la materialidad con la que se configura la solución constructiva. ¿Ya? Entonces, por eso para nosotros también era una necesidad de dar un paso en el control de la condensación, estableciendo verificaciones previas a nivel de diseño en esa dimensión. Otro aspecto que algo yo les comenté en la clase pasada es que nuestro país también migra
de una zonificación térmica que tenía 7 zonas térmicas a una que tiene 9 zonas térmicas. ¿Ya? Y esa migración principalmente se da por el hecho de querer ajustar algunas zonas térmicas producto de la oscilación térmica ya diaria. Ya habían algunos desajustes en algunas zonas y eso se corrige y pasamos de 7 zonas térmicas a 9 zonas térmicas. Siempre considerando parámetros para la definición de las zonas vinculado a la geografía, obviamente, a la altitud, ¿cierto? Y a su latitud, ¿ya? Desde el punto de vista de la ubicación. Eh, por ejemplo, en el caso de la ciudad en la que yo estoy, que es Concepción, ¿ya? En Concepción está la Universidad del Biobío, ¿ya? Que es latitud más o menos 37. Eh, en Concepción, nosotros antiguamente éramos zona térmica 4 y actualmente somos zona térmica E. ¿Ya? También ahí hubo un cambio, pasamos de una zonificación que estaba designada por números a una que está por letras. ¿Ya? Entonces pasamos de 7 zonas a 9 zonas térmicas. Y acá, ojo, que no es lo mismo la zonificación térmica que la zonificación climática. Yo entiendo que con el profesor Ariel Bobadilla, ustedes revisaron la zonificación climática, que también tiene 9 zonas climáticas. ¿Ya? Ojo con eso. Las dos zonificaciones se parecen un poco, pero no son exactamente lo mismo. Porque la zonificación térmica, el parámetro principal para poder establecer la zonificación es la temperatura como variable climática. En cambio, en la zonificación climática, donde ustedes creo que vieron la norma chilena 1079, ahí se dieron cuenta que habían zonas que se llamaban sur litoral, central interior, sur extremo, ¿cierto? Que tenían otra designación distinta, pero que igual eran nuevas zonas térmicas, igual eran 9 zonas, perdón, esas eran zonas climáticas, ya porque para poder hacer esa clasificación se consideraban distintas variables, no solamente la temperatura, sino que también la radiación, la intensidad pluviométrica, el tipo de vegetación inclusive, ya la temperatura, la velocidad del viento, ya todos los parámetros climáticos que de alguna manera pueden influir en el diseño arquitectónico de las edificaciones. ¿Ya? Entonces, eso es importante también que lo tengan presente. Cuando nosotros hablamos de eficiencia energética, lo normal es que los países desarrollen zonificaciones que apunten a la eficiencia energética. Y la eficiencia energética se asocia a energía consumida para poder mantener ciertas condiciones de confort térmico. Y ahí donde el parámetro principal es la temperatura. ¿Ok? Como indicador. Entendiendo de que el flujo de calor, ¿por qué se moviliza el flujo de calor a través de los elementos constructivos? ¿Qué es lo que hace que el flujo de calor se genere? Es pregunta, a ver si alguien me lo puede responder. Se atrevan, atrévanse a responder, ¿no? Sin problema. En el caso que se está tratando sería la radiación solar, ¿no? Una de las fuentes mayores. Ya, la radiación pasa a ser un parámetro climático que puede afectar la temperatura, ¿cierto? De un ambiente exterior y también un ambiente exterior, ¿cierto? Pero lo que yo de alguna manera les trato de preguntar
tiene que ver con el hecho de que nosotros sabemos que perdemos energía a través de los cerramientos de una edificación. O ganamos energía a través de los cerramientos de una edificación. ¿Ya? Si tenemos una zona muy calurosa, ¿cierto? Que tiene bastante radiación solar, lo más probable es que en ciertos periodos la temperatura exterior va a ser mayor que la interior y eso va a generar un sentido de flujo que va a ir desde el exterior hacia el interior y a lo mejor yo voy a tener más demandas de refrigeración en ese momento que de calefacción, cuando la temperatura es menor al fuera. Entonces, En este caso, perdón, ¿no sería la irradancia como la disminución de la resistencia térmica? claro, o sea, desde la perspectiva del flujo de calor que pasa a través de los elementos constructivos, lo que en definitiva lo determina es el diferencial térmico que hay entre un espacio y otro espacio, entre el interior y el exterior. Ese delta de temperatura es el que determina cuánto calor pasa a través del elemento. Ahora, igual va a estar determinado por el nivel de protección térmica, pero si ustedes ven la fórmula, o más bien la unidad de medida de la transmitancia térmica, que es lo que se busca regular en la ordenanza o en los distintos eh, eh, reglamentos nacionales o internacionales respecto de protección térmica, la unidad de medida es watt, que sería el flujo de calor, metro cuadrado, Kelvin. Entonces, si uno interpreta esa unidad de medida, es la cantidad de calor expresada en watt que pasa por metro cuadrado de elemento constructivo cuando se genera un diferencial térmico de 1 grado Kelvin entre el interior y el exterior. ¿Ya? Entre el ambiente interior y el ambiente exterior. Entonces, si en realidad nosotros conocemos el diferencial térmico, sabemos cuál es la superficie del elemento, sabemos cuál es la transmitancia térmica del elemento, podríamos saber cuánta energía se pierde a través del elemento o se gana a través del elemento. ¿Ya? Entonces, del punto de vista físico, nosotros nos vamos a encontrar siempre con movilizadores de flujos de calor y por otro lado de flujos de masa. Y cuando hablo de flujos de masa, me refiero a flujo de vapor de agua y a flujo de aire a través de los elementos. Si hacemos la analogía en términos de que lo que mueve el flujo de calor es el diferencial de temperatura, ¿qué creen que mueve el flujo de vapor de agua a través de los elementos? ¿Qué es lo que genera que se movilice el vapor a través de los elementos constructivos, de los cerramientos, de los materiales? ¿Qué creen que puede ser? ¿Qué parámetro? Si el flujo de calor lo gobierna la temperatura. ¿Qué es lo que genera que el vapor de agua se movilice a través de los elementos? Y eventualmente me genere problemas de condensación superficial o intersticial. Aquí puede ser el cambio de temperatura que se da. Ya, el cambio de temperatura moviliza el flujo de calor. Entonces, eso está asociado a el flujo de calor o las pérdidas que vamos a tener y por eso necesitamos regular la transmitancia térmica o resistencia térmica de los elementos constructivos. En este ¿Podría caso, ser la diferencia de presión entre el interior y el exacto, exterior? exacto, es eso, ¿ya? ¿Y por qué se genera esa diferencia de presión? Porque de alguna manera, como decían los compañeros anteriormente, tenemos dos variables que determinan esa diferencia de presión de vapor.
la humedad relativa y la temperatura. Esos dos parámetros actúan de forma simultánea, me generan un diferencial de presión, me generan una presión interior y una presión exterior, y eso de alguna manera va a hacer que el flujo de vapor se movilice a través de los elementos del cerramiento. Y si hacemos el símil a las pérdidas por infiltración o ventilación, lo que moviliza que el aire pase a través de los elementos constructivos, a través de los materiales, a través de las soluciones constructivas, es el diferencial de presión de viento. ¿Ok? Ese diferencial de presión, ¿cierto? También hace que se movilice el vapor. Entonces, si uno lo analizara, y en realidad así ocurre, si uno viera lo que pasa en otros países más desarrollados, ¿cierto?, que nosotros, lo que vería es que esos países van haciendo zonificaciones no generales, sino que van haciendo zonificaciones particulares. Zonificación térmica, zonificación para los temas de condensación, que sería una zonificación higrotérmica, zonificación de infiltración. ¿Ya? Esa es como la dinámica, porque una única zonificación no es compatible con los distintos fenómenos físicos que se producen producto del clima. Ahora, si yo tengo una localidad o un país, en realidad, que el clima no tiene mucha variación entre una localidad y otra, ¿cierto? A lo mejor un tipo de zonificación me sirve, pero la gran mayoría maneja, en términos internacionales, más de una zonificación. ¿Ok? Entonces, por eso yo trataba de hacer como el alcance de que, en definitiva, la zonificación térmica está pensada con fines térmicos, con fines de protección térmica, con fines de eficiencia energética principalmente. ¿Ya? Y si vemos después la exigencia, que las vamos a conocer en la medida que vamos avanzando en la clase de hoy, nos vamos a ir dando cuenta de que en realidad las exigencias de condensación o higrotérmicas se desmarcan de la zonificación térmica. No están vinculadas a la zonificación térmica. Las exigencias de infiltración no están tampoco vinculadas a la zonificación térmica, sino que a agrupaciones de localidades en donde tienen una variable que está dentro de ciertos rangos. Entonces, para las infiltraciones, las velocidades de viento. ¿Ya? Para el higrotérmico, el análisis se hace caso a caso. No hay una zonificación. O sea, yo tengo que analizar mi solución bajo las condiciones de temperatura y humedad exterior que me ofrece el clima en esa localidad y bajo ciertas condiciones de confort que están estandarizadas. 75% humedad relativa interior y 19 grados Celsius. Eso es lo que definió nuestro país para hacer el análisis de condensación. Pero no está suscrito a una condición promedio de temperatura y humedad exterior, sino que es la que le corresponde de cada localidad, cada capital provincial, principalmente, que son 56 capitales provinciales en nuestro país. ¿Ya? Entonces, eso es importante también tener presente y bueno, uno va adoptando obviamente lo que atiende de mejor forma a las solicitaciones climáticas que cada país tiene o las necesidades que cada país tiene en ese sentido y que siempre van a estar condicionadas por el clima. Si mi clima es de una forma, yo tengo que resolver mis construcciones de una forma determinada. No necesariamente es la misma. Lo importante es tener en cuenta todas las variables que pueden influir sobre esa edificación. Ya, ¿cuáles son los estándares que están vigentes hoy en día en nuestra Ordenanza General de Urbanismo y Construcción? ¿Ya? Tenemos estándares de transmitancia térmica,
máxima, ¿cierto? O resistencia térmica mínima, que están asociados a los complejos de techumbre, a los complejos de muros perimetrales, a los pisos ventilados, que eso lo estábamos regulando ya desde la vez anterior, pero se agregan exigencias de transmitancia y resistencia térmica para las puertas opacas, que forman parte del cerramiento, de la envolvente en este caso. Si bien es cierto, los estándares que vemos de techumbre, muro y piso ventilado, ya teníamos exigencias en ese sentido, vamos a ver que estas exigencias son más estrictas ahora. Por ejemplo, ustedes revisan la presentación anterior, en el caso de Concepción, que es donde yo vivo, insisto, nosotros correspondíamos a la zona térmica 4. Por ejemplo, en el caso de muros, la exigencia de transmitancia térmica en esa zona térmica 4 era 1,7, la transmitancia térmica máxima exigida. Ahora, de acuerdo a la nueva zonificación térmica, Concepción le corresponde la zona térmica E, y de acuerdo a eso, en muros, yo tengo una exigencia de transmitancia térmica máxima de 0,6, es decir, pasamos de 1,7 a 0,6. ¿Ya? Entonces, aquí también es importante entender que la transmitancia térmica se asocia a la cantidad de flujo de calor que pasa por el elemento constructivo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de transmitancia térmica, en la medida que el número sea mayor, va a significar que térmicamente es más malo ese elemento. En la medida que ese valor disminuye, nos da una indicación de que ese elemento tiene un mejor comportamiento térmico. ¿Ok? Entonces, por eso cuando yo hablo de 1,7, que es lo que teníamos antes, a 0,6, se genera una mejora o se hace más exigente el estándar. ¿Ya? Porque el 0,6 significa una mayor protección térmica respecto de el 1,7. ¿Ya? También se establece una exigencia para los pisos en contacto con terreno, en donde el sobrecimiento tiene que tener una aislación térmica, ¿ya? Y esa aislación térmica se define por zona térmica, teniendo en cuenta un parámetro que no es la transmitancia térmica, sino que es el valor R100. ¿Ya? En la clase anterior, yo en una de las láminas mostré que lo que era el R100. ¿Ya? El R100 es la resistencia térmica del material aislante, que está definida por el espesor partido por la conductividad de ese material aislante, multiplicada por 100. Ese es el valor R100. Entonces, en teoría, por ejemplo, para Concepción, nos dicen que el valor R100 es 45. Si yo en la fórmula del R100 reemplazo el 45, voy a poder determinar de alguna manera si ya sé qué aislante voy a ocupar en ese sobrecimiento. Normalmente se utiliza poliestireno expandido, ¿cierto? Si yo ya sé cuál es el poliestireno y conozco su conductividad térmica, puedo establecer el espesor que voy a tener que instalar, ¿ya? Por ejemplo, ese R100 de 45 para nosotros en Concepción equivale a tener que instalar una protección térmica en el sobrecimiento del orden de los 20 milímetros. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de la transmitancia térmica, para que también tengan como una relación de lo que significó para nosotros el cambio de normativa, por ejemplo, en muros, si yo estoy desarrollando un proyecto de un edificio que está configurado en hormigón armado, ya normalmente acá en Chile los edificios de hormigón, en donde tenemos exigencias térmicas, se resuelven hoy en día a través de revestimientos térmicos exteriores, o sea, al hormigón como muro, como envolvente, se le agrega un revestimiento térmico por el exterior, que son los famosos revestimientos térmicos EIF, que consisten básicamente en un adhesivo en donde se pega el poliestireno expandido al muro base de hormigón,
y después a ese poliestireno expandido se le agrega una capa de terminación que tiene una malla de fibra de vidrio y tiene unas texturas de terminación. ¿Ya? Eso es más o menos lo que se genera como solución constructiva. Ahora, en el caso de la normativa que estaba vigente anteriormente, suponía que nosotros en los muros teníamos que instalar de hormigón, de estos edificios, teníamos que instalar como del orden de 20 milímetros de ese sistema de revestimiento térmico. Ya, hoy día ese espesor está entre 60 y 70 milímetros de espesor que va por el exterior. ¿Ya? O sea, eso es como para que tengan más o menos un orden de magnitud de lo que significa el cambio para nosotros. ¿Ya? Y de hecho, por ejemplo, en complejos de techumbre pasamos de tener un material aislante promedio de 100 milímetros a un material aislante que tiene 160, 180 milímetros de aislación. ¿Ya? Ese es como el nivel de cambio que se generó más o menos en nuestro país producto de esta modificación. ¿Ya? Por otro lado, algo que les comenté, ¿cierto?, al inicio de la clase también, es que la actualización de la reglamentación térmica hizo un cambio respecto de el porcentaje máximo de superficie de ventana que se definía. Ya antiguamente se establecía un porcentaje máximo en función a toda la superficie de la envolvente completa de la edificación. ¿Ya? Era un valor como global que estaba asociado a toda la superficie, y hoy en día se establecen restricciones por orientación. ¿Ya? Y eso aplica para todas las zonas térmicas de nuestro país. O sea, cada orientación tiene un porcentaje máximo, ¿ya? De superficie acristalada, dependiendo del nivel de transmitancia térmica que tiene esa superficie acristalada. ¿Ya? En este caso, las ventanas. ¿Ya? Tecnológicamente, hoy en Chile, nosotros podemos conseguir, por ejemplo, ventanas que tengan una transmitancia térmica inferior a 2. ¿Ya? Porque igual tenemos algunas empresas que tienen la capacidad de generar doble vidriados herméticos, ¿cierto? Cristales termopanel que le llamamos nosotros, con inyección de gas inerte, en este caso gas argón. ¿Ya? Y eso combinado con estrategias de cristal con ciertas propiedades óptimas, como, no sé, pues de baja emisividad, etcétera, podemos conseguir valores de transmitancia térmica inferiores a los 2. ¿Ya? Lo que hasta hace un tiempo atrás era lo máximo que podíamos llegar, era cerca de los 3, ¿ya? Con cristales simples, normales, con cámaras que tienen aire principalmente. ¿Ya? Entonces, si uno hace un análisis como general, desde la zona como de Concepción hacia el sur, que es donde estoy yo, hacia el sur de nuestro país, hacia más al sur de nuestro país, ya en teoría no es factible proyectar edificaciones con ventanas cristal simple. Ya prácticamente ya los porcentajes son muy bajos, y la mayoría de los proyectos ya consideran todos cristales termopanel o DBH, doble vidriado hermético. ¿Ya? Como para que tengamos también presente eso. Ahora, desde el punto de vista térmico, las alternativas que tenemos para poder acreditar el cumplimiento son exactamente las mismas que teníamos antiguamente. ¿Ya? Incorporar un material aislante con un valor R100, ¿ya? Como primera alternativa. Mostrar en el fondo un informe de ensayo. ¿Ya? El informe de ensayo tiene una restricción en cuanto a la cantidad de años que fue emitido. Eso lo estableció en este caso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no tiene que ser superior a 10 años. Respecto de la fecha de realización, el ensayo tiene que ser realizado por un laboratorio de control técnico, ¿ya? Que esté reconocido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
ya para que un laboratorio esté reconocido como laboratorio de control técnico oficial, tiene que pasar por un proceso de acreditación. Ya ese proceso de acreditación de los laboratorios se hace en base a la norma chilena ISO 17025, ya en donde obviamente nos obliga de alguna forma a llevar un proceso de gestión, un proceso de control de calidad, eh, un proceso en donde se hace un seguimiento a cómo se maneja el sistema y de tal manera de poder salvaguardar en el fondo la calidad de los resultados. ¿Ya? Nosotros dentro de la Universidad del Biobío y dentro específicamente del CITEC poseemos un laboratorio en el fondo de control técnico que está acreditado por el Ministerio para hacer, por ejemplo, determinaciones de transmitancia térmica de muros, de ventanas, de puertas. Estamos acreditados en distintas normas en esa misma línea. Somos uno de los 2 laboratorios que existe en Chile que está acreditado para hacer este tipo de evaluaciones, por ejemplo. ¿Ya? La otra opción es de acreditación, es hacer el cálculo ya conforme a las distintas normas que tenemos hoy en día vigentes para hacer el cálculo, dependiendo del tipo de elemento que queremos calcular, ¿ya? Complejos de muro, piso, techumbre, principalmente en base a la norma 853, ¿ya? Complejos de ventana y puerta, principalmente en base a la norma 3137, ¿ya? Eso en términos generales. Y la otra opción que tenemos, como que nos da la normativa para poder acreditar el cumplimiento, es que como proyectista, el arquitecto especifique, ¿ya?, una de las soluciones que está inscrita en el listado oficial de soluciones constructivas para el acondicionamiento térmico. Ya que un listado en este caso que lleva el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en donde los proveedores constantemente van actualizando sus soluciones y en realidad el arquitecto lo que hace básicamente a nivel de especificación de su proyecto es indicar cuál es el código de la solución constructiva que va a utilizar en el proyecto, ¿ya? Y con eso ya es suficiente para poder acreditar que yo estoy cumpliendo. Porque para poder ingresar, ¿cierto?, a estos listados, yo tengo que tener o informes de ensayo o memorias de cálculo, ¿ya? Entonces es como que la acreditación nos entrega como la ayuda de no tener que estar calculando siempre o tener que estar ensayando siempre, porque ingresando al sistema del manual, o en este caso del listado, basta con pasar ese proceso y ya yo después puedo utilizar de ahí esa solución, ya sea para el complejo de techumbre, para el complejo de piso ventilado, de muro, para las ventanas, para las puertas. O sea, ese listado tiene kit de soluciones para los distintos elementos de la envolvente. Ya, por otro lado están los estándares higrotérmicos, que en este caso es el riesgo de condensación, y en este caso la normativa nacional establece que los complejos de techumbre, los muros perimetrales y los pisos ventilados tienen que verificar que no va a ocurrir condensación tanto superficial como intersticial. Ya, el texto de la norma establece de que esa verificación se va a desarrollar de acuerdo al procedimiento de cálculo que establece la norma chilena 1973, que también es una derivación de una norma ISO, y que las condiciones de cálculo las definiría el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso ya el Ministerio ya lo hizo, ya definió cuáles son las condiciones de cálculo y para efectos prácticos lo que establece es que la verificación se debe hacer considerando el clima exterior de cada capital provincial, ¿ya? Para ese caso es el promedio de las temperaturas mínimas y la humedad relativa equivalente a ese promedio de las temperaturas. Y por otro lado, desde el punto de vista del ambiente interior,
tiene que verificarse que no hay condensación a 75% humedad interior y 19 grados de temperatura interior. ¿Ya? Esas son las condiciones que básicamente se consideran para hacer la verificación de condensación de acuerdo a lo que establece la normativa. ¿Ya? Acá yo muestro una imagen de algo que es real, ¿ah? Esto es algo que nosotros nos tocó monitorizar en un conjunto habitacional. Claramente este conjunto habitacional tenía ciertas falencias constructivas, tenía algunos problemas que estaban asociados al uso también por parte de las personas que habitaban la edificación, pero nos encontrábamos con la normativa anterior, a pesar de que había una exigencia que podía entenderse como intermedia, teníamos de igual manera problemas de condensación. ¿Ok? Ya, hay un salto importante en el sentido de que la norma antigua no establecía exigencias desde el punto de vista de la condensación. Acá se establece de que no debe existir riesgo de condensación, ¿ya? Y el análisis debe hacerse en la solución constructiva considerando la zona más favorable y la menos favorable, es decir, considerando eventualmente los puentes térmicos que puedan haber dentro de una solución constructiva. La verificación se tiene que hacer para los complejos de techumbre, para los muros perimetrales y para los pisos ventilados. Eso es lo que establece nuestra ordenanza, ¿ya? De alguna manera se establece como una condición en donde se dice de que tanto los complejos de techumbre como los muros, como los pisos ventilados, deben permitir de alguna manera que el vapor de agua que ingresa, ¿cierto?, a ese elemento o a esa solución constructiva pueda salir al exterior, ¿ya? Entonces, de alguna manera como que condiciona un poco el diseño desde la perspectiva de que tenemos que evitar tener como barreras de vapor en el diseño, porque se está pidiendo de que el vapor transite de alguna manera, es porque no tiene que tener barreras de vapor. O sea, ahí ya entrega como una señal clara hacia dónde tiene que ir. Ya, eso es principalmente. Ahora, del punto de vista del diseño hidrotérmico, si uno analiza cuáles son las estrategias que uno puede utilizar, principalmente existen como dos estrategias. Una que está asociado que yo dejo de que el vapor transite a través de la solución constructiva, ¿ya? Es decir, exista un tránsito libre, que es lo que se conoce como fachada respirante, ¿ya? Ahí obviamente es fundamental el ordenamiento de las capas, ¿ya? Es considerar criterios de factores de posición, conocer muy bien cuáles son las conductividades, conocer muy bien cuáles son las propiedades de vapor, de agua que tiene cada una de las capas que forman la solución constructiva, ¿ya? Y la otra estrategia de diseño que yo tengo es decir, bueno, yo paro el vapor en una determinada interfase y en realidad preparo el material para que pueda recibir esa humedad o sacrifico ese material pensando en que va a estar sometido a humedad producto de condensación. ¿Ok? Entonces, antiguamente las soluciones constructivas en nuestro país, principalmente las de tabiquería, los sistemas livianos, estructuraciones de madera, de metalcón, de acero, todas las soluciones consideraban barrera a vapor. Ya, eso es algo que paulatinamente ha ido saliendo. Ya ha ido saliendo un poco del diseño y se ha ido optando por este tránsito libre principalmente. ¿Ya? Ahora, lo que no significa que existan también diseñadores que apuestan por el otro sistema, en donde paran el vapor en una de las capas, pero especifican revestimientos
que tengan la capacidad de comportarse de buena forma frente a esa solicitación. ¿Ok? Ya, ese es por un lado. El otro parámetro que establece en términos de exigencia la actual Ordenanza General de Urbanismo y Construcción son las infiltraciones de aire. ¿Ya? Entonces, yo les comentaba que nosotros hace un tiempo atrás, a través de un proyecto de investigación, desarrollamos el fundamento técnico, la evidencia científica para poder generar estos estándares. ¿Ya? Hicimos una revisión a nivel internacional de cuáles eran los principales indicadores que se utilizaban para poder reflejar, ¿cierto?, la hermeticidad o las infiltraciones. Y nosotros llegamos finalmente a la conclusión que el parámetro que íbamos a controlar son los cambios de aire-hora que se producen a un diferencial de presión de 50 pascales. ¿Ya? Esa es como la unidad que nosotros controlamos, o sea, el famoso valor N50, ¿ya? Que son la cantidad de renovaciones de aire que se producen en una hora a un diferencial de presión de 50 pascales. Y a partir de eso, nosotros, dependiendo de las condiciones de presiones de viento principalmente, definimos una exigencia en donde fuimos agrupando distintas capitales provinciales para poder establecer ese estándar de hermeticidad. ¿Ya? Por ejemplo, acá en Concepción, ya la exigencia es de 5 cambios de aire hora. Ya a nivel internacional, el estándar está en torno a ese valor, en torno a los 5, con climas obviamente comparables. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la discusión que existe o la aprehensión que nosotros tenemos? Es que cuando nosotros definimos la exigencia de hermeticidad en su momento, estamos hablando del año 2014, nosotros consideramos lo que básicamente otros países hacían, en donde dentro del método de ensayo, lo único de lo que uno se independizaba era del sistema de ventilación. ¿Ya? Y bueno, y el ministerio finalmente en la metodología de ensayo estableció que cuando nosotros tenemos que hacer la determinación de la hermeticidad del aire de una edificación, sea vivienda o edificio, tenemos que sellar las ventanas y puertas. Y en paralelo estableció exigencias para las ventanas y puertas. ¿Ya? Entonces, como que ese valor de 5 que nosotros habíamos definido, en teoría pasa a ser un poquito más permisivo, sería como equivalente a un valor más o menos de 8 o 9, ¿ya? Porque está sacando de la ecuación un elemento que aporta del orden de 3 a 4 cambios de aire hora, que son las puertas y ventanas. ¿Ya? Pero bueno, quedó así. Nosotros también esperamos que en algún momento eso se revierta y se vuelva a la condición original que utilizamos. Lo que tenemos que tener presente desde la perspectiva de la infiltración o de la capacidad de hermeticidad, que ahora establece la exigencia de hacer un ensayo, ¿ya? El ensayo se debe hacer para que se haga la recepción definitiva de las obras por parte del municipio o por parte del mandante. ¿Ya? Entonces se establece ahí una tabla de cuántas viviendas se tienen que ensayar, dependiendo del tamaño, ¿cierto?, de viviendas que considera el proyecto que uno está desarrollando. Pero en definitiva, lo importante acá es que se hace un control final de la hermeticidad. Ahora, estratégicamente, si uno lo ve de la perspectiva del control de calidad de una obra,
o de un proyecto, uno no debiera esperar hasta el final de la obra para hacer el ensayo. Uno lo que debiera hacer es generar modelos de vivienda o generar la vivienda piloto, ¿cierto?, del conjunto habitacional, y a partir de esa primera unidad hacer la evaluación, como para alcanzar a tener el tiempo de que si no cumplo con el estándar, poder revertir, ¿cierto?, mis procedimientos constructivos, mejorarlo, ¿cierto?, de tal manera de que puedo llegar a cumplir finalmente. Lo que hay que tener presente acá es que para los temas de hermeticidad del aire, el control de obra y la calidad de ejecución de las obras es fundamental. ¿Ok? Porque yo puedo tener un proyecto muy bien definido en términos de arquitectura, en temas de barreras de aire, en términos de control de hermeticidad, pero si ese proyecto se ejecuta mal, el resultado de la hermeticidad va a ser malo. Y algo que nosotros hemos evidenciado es que la mano de obra, de cómo se ejecuta, la calidad de ejecución de esa obra, es fundamental para los temas de hermeticidad. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema como no menor. ¿Ya? Y por eso acá se coloca como la alarma, se coloca ahí entre signos de exclamación, ¿cierto? Alarma, ahí hay un alto riesgo de fallo, ya, porque en definitiva el que proyecta no tiene todos los elementos de información para poder diseñar, entendiendo que en definitiva va a estar condicionado a quien ejecuta. ¿Ya? Y corriendo el riesgo de que no me recepcionen una obra o un proyecto porque no estoy cumpliendo con el estándar. Entonces, ahí las empresas también tienen que cambiar un poco su mirada respecto de lo que establece específicamente la exigencia en la ordenanza y respecto de cómo yo llevo el control de calidad y en qué momento hago el ensayo para ir viendo si estoy llegando al estándar que debo cumplir, porque en definitiva, cuando el laboratorio va a hacer el ensayo se hace en base a un muestreo que es aleatorio, es al azar, y si las dos, no sé, pues si tenemos más de 10 viviendas y menos de 50, corresponde hacer 2 ensayos a 2 viviendas, y si la mitad de esa vivienda falla, se rechaza toda la muestra. ¿Ya? Lo que eso significa, ¿ya? En términos de una obra ya prácticamente terminada. ¿Ya? Es más complicado en ese sentido. No sé si les parece que hagamos un break. Estaba viendo ahora recién la hora y estamos cerca de las 9, ya llevamos casi 2 horas. ¿Les parece si hacemos un pequeño break de unos 15 minutos o un poquito más y retornamos a eso de las 21 a 15 horas? No sé si les parece. Sí, está bien. Ya, hagamos el break.